En el comienzo de esta conferencia, en el marco de un ciclo dedicado a la historia de España y América, no puedo sustraerme a evocar una reflexión, casi yo diría mejor, un testimonio de vida de un medievalista referencial para el conocimiento de la historia de España, como fue don Claudio Sánchez Albornoz, plasmado en su España, un enigma histórico. Allí decía lo siguiente, don Claudio: desde esta inmensa América se aprecia mejor el tamaño de la piel de toro de Iberia. Cualquier pueblo o cualquier cultura que en ella puso pie, aunque su ímpetu vital no fuese grande, pudo desparramarse por las tierras más distantes de Hispania, no más extensa que 2 provincias argentinas. Por eso, todas las regiones peninsulares vieron aparecer por sus fronteras las etnias y culturas más diversas. Resultado de tal consideración es que afirmase inmediatamente que todos los pueblos de Hispania fueron en verdad mestizos. Si traigo en este punto inicial de mi exposición tal reflexión albornociana, es porque abordar la idea de España en la historia, para cualquier periodo de ella, lejos de apuntar a ciertos esencialismos con relación a lo que en cada momento específico sea lo hispánico o su contrario, debería más bien inclinarnos, como recomendaba el citado medievalista español, exiliado tantos años en Argentina, a aprovechar el conocimiento de la evolución histórica de tal idea para comprobar que si en ella hay algo de esencial es precisamente la sucesión apasionante de una continuada concatenación de experiencias de mestizaje. Tal mestizaje, además del sentido étnico que pueda tener en determinadas situaciones, ha de referirse sobre todo a la diversidad de sustratos culturales cuya particular interacción permite actualizar en cada contexto histórico lo que se pueda entender como España. Así creo que el estudio de ese mestizaje aludido por don Claudio lo que hace es revelarnos el secreto esencial del concepto de España, que a mi modo de ver no es otro que la compatibilidad entre la permanencia del término Hispania o España en sus diversas formas, incluso con H, como escribían los cronistas aragoneses del siglo XIV, y el dinamismo de un significado como respuesta a la adaptación y supervivencia que en cada una de las culturas políticas de cada momento ese nombre haya dado lugar a una interpretación particular y diferente de la propia de cualquier otro momento histórico. Señaló el historiador del derecho Francisco Tomás y Valiente, que tantas páginas dedicó a cuestiones relacionadas con lo que aquí nos ocupa, que España es una realidad histórica, un producto de la historia. Un producto de la historia caracterizado, según señalase José Antonio Maraval, por la existencia de unos orígenes medievales del sentimiento de comunidad hispánica, tal como abordó en su obra clásica, publicada en su primera edición en 1954, El concepto de España en la Edad Media. Por su parte, más recientemente, Miguel Ángel Ladero Quesada, siguiendo con esta misma perspectiva específica del medievo, en este caso en su relación con lo que fue la época de los Reyes Católicos, apuntaría que con estos tendría lugar la transformación de la España histórica medieval en la España política moderna. La comprensión de tan relevante transformación, tal como les propongo, habrá de reclamar nuestra atención respecto de un arco temporal muy amplio, de hecho, algo más de un milenio. A lo largo de ese tiempo asistiremos a una paulatina mutación conceptual no exenta de momentos de particular impulso que, lejos de cualquier predeterminación o teleologismo, estuvo asentada sobre sutiles adaptaciones con las que se daba respuesta dentro de las coordenadas históricas de cada momento a la evolución de las complejas interacciones entre cultura y política.
Caracterizada la época medieval por la diversidad política del marco peninsular, viene a constituir un rasgo característico que tal diversidad se percibiera habitualmente como compatible con la idea de que la comprensión de la historia de sus naturales se considerase poseedora de un grado de interacción particular entre ellos no comparable con el que pudieran mantener con el resto del marco cultural del que formaban parte, es decir, la cristianitas medieval. Esta persistencia de lo hispánico en el pensamiento histórico medieval estuvo bien lejos de ser alguna forma de imaginario exclusivamente castellanista, como a veces se pueda pretender. Bien al contrario, Jaime I de Aragón, en su crónica, habrá de considerar a España como el marco explicativo superior en el que adquieren su pleno sentido acontecimientos y rasgos que estima muy significativos para la reivindicación de lo realizado durante su propio reinado. Como señaló Jaume Vicens Vives en su obra Noticias de Cataluña, refiriéndose a los cronistas medievales catalanes, ningún cronista dudó nunca en utilizar los nombres de España y español en sentido geográfico, histórico o político. Pocas expresiones aludieron con mayor exactitud a esta misma idea que la que encontramos en un texto como el Flos Mundi. En esta crónica, dedicada a la historia universal, escrita en catalán hacia 1407 por un autor anónimo de la corte del rey aragonés, Martín I el Humano, se nos dice cómo hay autores que desde fuera de España han escrito magistralmente historia. Mas per ço con aquests no són estats espanyols, no han curat de texir la historia de España, sino superficialmente. Yo, empero, qui son español, texiré la dita historia, contemporán uns feis apaltres, tal como ma industria sostener porá. Creo que el texto es muy claro. De este modo, reivindica lo que parece ser la singularidad de una visión histórica asociada en exclusiva a la condición de españolidad de quien la contempla y quien la aborda para su explicación. Además, la conciencia de esa experiencia histórica compartida y específicamente hispánica no se percibía como algo definitivamente pasado, sino que en ella se advertía un valor actual que incluso en ocasiones pudiera tener una cierta potencialidad generadora de nuevos proyectos. Tal como señaló en esta línea de consideraciones Julio Valdeón, a partir del testimonio ofrecido por las fuentes cronísticas medievales, puede comprobarse cómo, por una parte, se miraba hacia el pasado, lamentablemente perdido, evocando la pérdida de España visigoda, pero a la vez se efectuaba una proyección hacia el futuro con la esperanza de recuperar algún día la unidad rota. Se trataba, por tanto, de un pasado identificado como específicamente hispánico, capaz de afectar al presente bajo perspectivas tan diversas como la histórica, la política o, por ejemplo, la jurídica. Para esta, en concreto, será un lugar común reconocer que la existencia de leyes pasadas consideradas como costumbres hispánicas, por el hecho de serlo, obligaban a todos los príncipes actuales, cualquiera que fuera el marco territorial de su dominio en la península, tal como reconocieron, entre otros, Jaime II de Aragón a fines del siglo XIII o Juan II de Castilla a mediados del siglo XV. Por todo ello, no parece resultar dudoso que con todos los distingos resultantes de cuáles sean las lenguas utilizadas y los estilos aplicados, se pueda hablar de una historia del medievo cuyo sujeto es específicamente lo que se identifica como historia de España. Su punto de arranque, el punto de arranque de esta idea de España en el contexto medieval, suele establecerse en el cronicón de Idacio de Chávez hacia el año 468, pues es el marco de lo específicamente hispánico lo que le interesa, convirtiéndolo en el sujeto histórico que da sentido al conjunto de su obra, tal como muestra en los fragmentos de la imagen. Con este precedente, antes de que cuajasen en la península los distintos reinos hispánicos medievales, Juan de Víclaro o Isidoro de Sevilla ya habían hecho alguna valoración de lo que entendían como Hispania como sinónimo de comunidad histórica, para cuya identificación resultaba ciertamente decisiva en este tiempo de tránsito entre antigüedad y medievo su inserción en el Imperio Romano.
En este contexto, previo a la presencia islámica en la península, hay una aportación a la que cabe conceder un valor decisivo en el proceso de configuración de un concepto de España con rasgos persistentes hasta alcanzar a la propia contemporaneidad. Es el Laus Hispaniae que encontramos en el prólogo de la Historia Gotorum Vandalorum et Suevorum de San Isidoro. En este texto isidoriano se advierten dos rasgos esenciales: la identificación de lo hispánico como poseedor de una entidad histórica singular y diferenciada y la indisoluble asociación de una memoria de lo hispánico a la experiencia de la monarquía visigoda. Como puede verse en los fragmentos de la imagen, ambos rasgos se desarrollan simultaneando el naturalismo laudatorio propio de la tradición clásica con una cierta forma de felicidad política excepcional, justificando así lo que se presenta como un maridaje singularmente positivo entre marco natural e imperio político. Según Menéndez Pidal, que calificó el Laus Isidoriano como himno natalicio del origen de una conciencia histórica española, leo textualmente: al leer a Idacio asistimos al laborioso parto de España y de su historia. En el Viclarense vemos crecer una historia de España, aunque sujeta todavía a una crónica de emperadores, pero Isidoro es el primero que saca esta historia de la tutela imperial para darle independencia y espíritu propio. El metropolitano de Sevilla, continúa don Ramón, no es godo como el monje viclarense es romano y, sin embargo, participa del mismo entusiasmo goticista, pues ya para unos como para otros los destinos de España estaban indisolublemente ligados a los del pueblo que había hecho de la península una monarquía poderosa, es decir, los visigodos. Como en tantos otros aspectos de su labor intelectual, el mérito de San Isidoro estuvo en su capacidad para integrar de modo creativo fuentes preexistentes. San Isidoro contaba con variados precedentes de alabanza a la tierra hispánica que iban desde Polibio, Estrabón, Virgilio, Plinio el Viejo, entre otros, hasta llegar a Orosio. Sus imágenes laudatorias quedan ahora por primera vez definitivamente asociadas a un concepto de una España excelsa identificada como sujeto histórico diferenciado. Esta, según el texto isidoriano, habría alcanzado una suerte de perfección al encontrar en la nación de los godos a los fundadores de una monarquía ejemplar considerada como monarquía templada, tal como expresaría la historiografía ilustrada como sinónimo de virtuosismo político. Con ello quedaba establecido el nudo gordiano de lo que habrá de ser el ideal neogótico que bajo distintas interpretaciones se irá abriendo paso a partir del siglo IX hasta alcanzar vigorosamente el comienzo de la contemporaneidad en que será objeto de aplicaciones concretas. Contrariamente al borramiento de esta herencia de una España histórica isidoriana como consecuencia de la invasión islámica, tal como ha señalado Luis González Antón, compartiendo los puntos de vista al respecto de José Antonio Maraval, la noción de España de los escritores de la época goda se refuerza de manera natural en los hombres de nuestra Edad Media, por el efecto adicional que tiene siempre el factor de la peninsularidad geográfica y porque la invasión sarracena afecta al cabo a toda España y solo a ella. Esta noción heredada se convierte en los reinos cristianos en un poderoso factor de integración espiritual e intelectual porque se siente la continuidad histórica de una comunidad de orígenes antiguos que pervive por encima de la conquista romana y goda y ahora por encima también de la musulmana. Fin de la cita. El recuerdo particularmente fuerte de una Hispania unida formando parte del Imperio Romano o de una España bajo el gobierno de una sola monarquía propia con los visigodos podrá tener, bajo ciertos contextos, valor referencial para un sentimiento de paraíso perdido y en cierta medida de bosque originario en el que enraizaba una genealogía que entre el mito y la historia persiste de manera variada, pero continuada, con gran potencialidad identitaria a lo largo de todo el medievo y más allá. Tras la invasión islámica, el aporte isidoriano marcará principalmente el camino de un neogoticismo convertido en el centro mismo de la conciencia histórica de la España medieval. Tal como ha observado Ladero Quesada, lo que los historiadores venimos llamando neogoticismo asturleonés fue un hecho de primera importancia y de larguísima duración en la configuración de ideas e imágenes sobre España.
A pesar de que Maraval plantease el tema de la pérdida y restauración de España desde el mismo arranque de la historiografía posvisigoda, en los últimos años nuevas líneas de investigación se han inclinado a retrasar la constatación de tal argumento con relación a la cronística asturiana de unas décadas más tarde, en la que se percibiría de una manera más fehaciente lo que Maraval señalaba para un momento anterior. En ese sentido, se ha advertido que los distintos relatos cronísticos desde comienzos del siglo VIII hasta mediados del siglo IX quedarían limitados solo a la descripción de la agresión y el sometimiento del reino godo de España por Muza a partir del 711 y a la alusión a la pérdida del señorío por los godos y su reducción a la condición de tributarios. Sin embargo, ya algo después, el imaginario histórico ovetense conocerá un singular desarrollo en los últimos decenios del mismo siglo IX y en los comienzos del siglo X, principalmente bajo el reinado de Alfonso III. En poco más de 30 años se componen 4 crónicas relacionadas entre sí y de notable calidad dentro del contexto historiográfico de la época, predominando un criterio de continuidad respecto de la obra isidoriana. No falta el reflejo de las fuentes árabes. Son, con una cronología no poco debatida entre los especialistas, las crónicas conocidas como albeldense, rotense, profética y ad Sebastianum. Será en este conjunto cronístico donde con diversa intensidad se aluda a la idea de restaurar el señorío de los godos y buscar la salvación de España, tal como se afirma, sustrayendo la Iglesia de Cristo al yugo de los ismaelitas. Todo ello responderá a un criterio de restauración religiosa e institucional en su sentido más amplio y siempre bajo la perspectiva de integrar genealogía, memoria visigoda y exaltación de la monarquía ovetense. Ya en el siglo XI, el relevante avance territorial castellano-leonés propiciará el uso del término imperator asociado al hispánico para referirse a la autoridad de un mismo monarca sobre territorios peninsulares que antes se encontraban bajo señoríos diversos. De ello encontraremos ejemplos para los reinados de Alfonso VI y Urraca I. En 1077, Alfonso VI se nos muestra como Imperator totius Hispaniae, estando entre los títulos que desde entonces usará con más asiduidad. En 1088, Adefonsus totius imperii Hispaniae et toleti regni. En 1112, en el caso ya de la reina Urraca, Hispaniae regina. Poco después, Regina et Imperatrix Hispaniae. En 1135, Alfonso VII recibirá el título de Imperator Hispaniarum en un solemne acto celebrado en Santa María de León en presencia del legado pontificio, un legado pontificio que, por cierto, previamente había jugado a favor de la segregación de Portugal con respecto al reino castellano-leonés, del rey de Pamplona también, García Ramírez, del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, y de otros señores territoriales, estando ausentes los reyes de Portugal, como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta las circunstancias, y Aragón, tal como se plasmaría gráficamente en lo que se conocería como el privilegium imperatoris de la imagen. Más allá de la solemnidad y singularidad de un acto que no se repetirá y de la rotundidad del título, estamos ante algo cuya importancia política hay que acotar a las inestables relaciones vasalláticas propias del contexto. En otro plano, la decisiva potenciación de un concepto de España como comunidad histórica nos llevará a una cronología significativamente más tardía en el marco del siglo XIII. Sus principales expresiones serán sobre todo consecuencia de 3 realizaciones historiográficas estrechamente concatenadas entre sí, como fueron las resultantes de la labor de Lucas de Tuy, de Jiménez de Rada y de Alfonso X el Sabio. Con el tudense todavía nos hallamos solo
ante la incorporación y conservación del aporte isidoriano como correspondía al círculo monástico de San Isidoro de León, en que se concibió su Chronicol Mundi por encargo de la reina Berenguela. Habrá de ser Rodrigo Jiménez de Rada y su magna obra De Rebus Hispaniae cuando España quede reconocida, tal como señalase Maraval, como un todo en el tiempo, como un largo proceso seguido que tiene un mismo comienzo y un desarrollo común. En compatibilidad con su perspectiva neogótica, el de Rebus aprovechó las fuentes clásicas y griegas, romanas, para anclar la identidad originaria hispánica en la llegada de Hércules, dotando a la península de una mitología reconocible a semejanza de lo que ya habían hecho Fredegarius para Francia o Godofredo de Monmouth para Inglaterra, en coherencia con una perspectiva de dimensión internacional extrapeninsular como la que caracterizó al arzobispo toledano. La diversidad de pozos culturales de Jiménez de Rada estaba más que justificada. Aunque dedicado intensamente al servicio de Fernando III, a fin de cuentas, él era un navarro trasplantado a Castilla y educado en las universidades de Bolonia y París. Su aporte mítico se hace compatible con la consideración de los godos como verdaderos forjadores de una unidad hispánica. Por todo ello, lo inserta en un contexto histórico de carácter continuo que va de Jafet al rey al que sirve, Fernando III, presentado como descendiente directo de los primeros habitantes de las Españas y forjador de una preeminencia castellana de proyección hispánica peninsular, por tanto. A partir de ahora, estas Españas podrían contar con una genealogía homologable y referencial en el conjunto de la cristiandad de su tiempo. Se establecía con ello una verdadera estratigrafía arqueológica del ser hispánico, tal como podría ser entendida a mediados del siglo XIII, sin obviar ningún periodo histórico con los tiempos más remotos. Tal como afirmaría el principal editor del De Rebus, Juan Fernández Villaverde, la verdad es que Alfonso X no lo tenía tan difícil, tal como se comprobaría en su producción historiográfica. Unos 20 años después de la obra de Jiménez de Rada, escrita todavía en latín, encontramos su equivalencia, pero esta vez en lengua romance, en catalán, con la Crónica de España. Aunque ha sido erróneamente considerada, un error al que conduce el propio encabezamiento del texto original, como una mera traducción al catalán del De Rebus, en realidad solo lo utiliza selectivamente, acudiendo también a otras fuentes, sobre todo del ámbito aragonés, catalán y francés. Esta crónica, junto con la aragonesa Historia de los godos, fue una de las vías principales por las que desde fines del siglo XIII se hizo posible que arraigase el esquema que desde fines de este siglo se ofreciese una visión unitaria de la historia de España en el sentido de lo que había planteado Jiménez de Rada, pero ahora en el ámbito de la producción historiográfica de la Corona de Aragón, favoreciendo la consolidación de un modelo de comunidad histórica hispánica también en el ámbito oriental peninsular. Esta crónica de Hispania, en catalán, al incorporar añadidos procedentes de fuentes bien distintas de las manejadas habitualmente en el lado occidental peninsular, junto con recuerdos personales del adaptador hasta alcanzar el año 1266, matiza el enfoque unitario hispánico al conseguir integrar en ese mismo esquema la trayectoria histórica de los condes catalanes y de los reyes aragoneses. Con motivo de la gran expansión territorial acaecida durante el reinado de Fernando III, que llevó las expectativas castellano-leonesas hasta la línea del Guadalquivir, se marcó un indicio particularmente destacado de la vitalidad del referente neogótico. Así se manifestó al exceder del mero marco de la labor historiográfica para afectar a otros ámbitos tan relevantes como el jurídico. Es lo que se puso de manifiesto tras la conquista de Córdoba en 1236 y el otorgamiento en 1240 como fuero a esta ciudad de la obra jurídica más venerable de la monarquía visigoda, el Liber Judicum o Judiciorum o Liber Gotorum, que en su versión latina
había tenido un uso limitado y disperso en el ámbito peninsular, cuya traducción, sobre todo conocida como fuero juzgo, ahora se ordenaba por el rey, no estando exenta la versión castellana, por cierto, de innovaciones relevantes. Este código constituirá, mediante su otorgamiento a otros muchos lugares de la mitad sur peninsular, además de la anterior presencia en su versión latina entre mozárabes, entre actividades jurídicas del ámbito toledano, catalán y leonés, un referente esencial de la historia jurídica española, sobreviviendo su influencia más allá del medievo, con su consiguiente contribución al hispanismo neogótico que, además, contaba para el Código visigodo con su propio proceso de conservación, de transmisión y aplicación en el ámbito catalán. Con estos sólidos mimbres podrá Alfonso X actuar con un concepto historiográfico más ambicioso de plena integración peninsular en un discurso narrativo que no conoce, como ya pretendiese el arzobispo toledano, interrupciones en el tiempo. Por ello, la visión alfonsina será punto de referencia prácticamente inevitable para todos aquellos que ya en los siglos XIV o XV muestren algún interés por la España histórica. Repetidamente se ha interpretado la historiografía alfonsina en el marco de unos proyectos políticos de dimensión tanto peninsular como extrapeninsular, en especial en el contexto de su fallida pretensión imperial, por lo que resulta de lo más coherente entender que para Alfonso X, tal como ha señalado Georges Martin, la historia fue una forma dominante del discurso político. Uno de los grandes logros de Alfonso X fue la elaboración de la historia de España, la primera gran crónica general en romance destinada a legitimar su dinastía y construir una historia común desde los orígenes bíblicos hasta su tiempo. En esta obra, España se entiende como un proceso de sucesivos señoríos, deseando superar la fragmentación en reinos y recuperar la idea unitaria de la monarquía visigoda y dando continuidad cultural e histórica al proyecto alfonsí. La historia de España alfonsina jugó un papel fundamental en la configuración de una identidad nacional hispánica al ofrecer por primera vez un relato histórico extenso en castellano que abarca desde los orígenes legendarios de la península hasta la propia época de Alfonso X. Esta obra sentó las bases de una memoria colectiva y una narrativa común para todos los reinos de la península, integrando diferentes tradiciones y legitimando la hegemonía castellana y leonesa como herederas directas del reino visigodo. En suma, Alfonso X elevó España al rango de categoría histórica y política al convertir su obra en instrumento al servicio de un proyecto integrador que influiría decisivamente en la evolución posterior de la idea nacional hispánica, si bien en compatibilidad con el fracaso de su propio proyecto político en la inmediatez de los años finales de su reinado. El perfil específicamente castellano de este impulso historiográfico y jurídico del siglo XIII, en el marco de lo que Francisco Márquez Villanueva identificó como el concepto cultural alfonsí, tan influyente en las centurias siguientes, podría hacer pensar en alguna forma de exclusivismo castellanista en el futuro de la España histórica ya en el contexto bajomedieval. Sin embargo, nada más lejos de la verdad, puesto que sobre la estela alfonsina y con planteamiento similar irán apareciendo en las décadas siguientes otras historias de España fuera del espacio castellano, tal como comprobamos sin mucha dificultad cuando nos detenemos en la historiografía aragonesa o en menor medida en la que se produce en el ámbito navarro. Así encontramos a personajes tan ajenos al reino castellano como el gran maestre hospitalario Juan Fernández de Heredia, de origen turolense, nacido en Munébrega, e inserto en el marco político de la corte aragonesa y con larga presencia en la corte papal de Aviñón, donde establecerá su propio scriptorium desde el que promoverá la redacción en aragonés, en este caso, de una titulada Gran Crónica de España, así como la traducción de múltiples obras, sobre todo de procedencia griega y de forma privilegiada de la autoría de Tucídides. Muy seguidora de los planteamientos de la historiografía alfonsí,
Esta obra del maestre hospitalario muestra su reconocimiento hacia la idea de una España como comunidad histórica, poniendo bien de relieve hasta qué punto no estamos ante ninguna forma de exclusivismo castellanista. A su vez, esta estela alfonsina que señalaba antes se hacía también presente en el Reino de Navarra. Allí, a fines del siglo XIV, García de Eugui, fraile agustino, obispo de Bayona, confesor y cronista de los reyes Carlos II y Carlos III de Navarra, componía en castellano una crónica general de España en la que abarcaba desde la creación hasta alcanzar a la muerte del rey Alfonso XI de Castilla. En ella se mantenía muy al pie de las líneas expositivas de la historiografía alfonsina, así como de Jiménez de Rada y de autores más antiguos como Orosio e Isidoro de Sevilla, aportando como originalidad su inclusión al final de un listado de los reyes de Navarra que de este modo quedaban insertos con plenitud en el conjunto de la historia hispánica. Por otra parte, la intensa actividad de reuniones conciliares, algunas con varios años de duración, que caracterizó el siglo XV, propició intercambios intelectuales particularmente fructíferos que, a la vez que contribuyeron a la expansión de ideales culturales típicamente humanistas, en el plano historiográfico potenció la consolidación del interés por la evolución histórica del devenir hispánico. En la reunión conciliar de Constanza se había definido la natio hispana como una de las estructuras representativas reconocidas por los padres conciliares, lo que queda documentalmente plasmado cuando el Papa Martín V firme en mayo de 1418 lo que llevará por título Concordato Natio Hispana, que para el caso español podríamos considerar como el texto inaugural de la historia concordataria, en el que se enumeran derechos innovadores, como el derecho de suplicación, en materia eclesiástica, reconocidos a los monarcas de la península, incluyendo a los de Portugal, Castilla, Aragón y Navarra, que ahora quedaban en una situación privilegiada en sus relaciones con el pontificado a efectos de negociación, sobre todo de nombramiento de cargos clericales. Apenas 2 décadas después, en el Concilio de Basilea, el obispo burgalés Alonso de Cartagena, autor de una genealogía de los reyes de España, había llevado a cabo una notable actividad argumentativa que ya ponía de relieve su personal interés por tejer una historia en la que se exponían los avatares de los que presentaba como los reyes de España como apelativo referible a épocas pretéritas muy diversas. A la vez, no deja de tener relevancia para el futuro político del concepto de España el que a partir de 1412 reine en Castilla como en Aragón una misma dinastía. El 1369 con Enrique II y a partir de 1412 con Fernando I. De este modo nos encontramos ante un contexto de una misma familia al frente de los dos reinos, lo que hace que a partir de aquí se propicien unas relaciones entre Castilla y Aragón y luego también con Navarra, convertidas ahora también en relaciones familiares, aunque no por ello necesariamente pacíficas. Precisamente en este contexto de una dinastía trastámara presente a la vez en los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, se comprueba un curioso fenómeno interpretativo de la dimensión histórica y política que parece adquirir la idea de España, tal como comprobamos con particular sensibilidad en algún autor destacado de la época como Fernán Pérez de Guzmán. Este, como ha puesto recientemente de relieve en una obra aparecida apenas hace unos meses Luis Fernández Gallardo, mientras que veía con dolor las críticas políticas que se sucedían en Castilla y la participación principal en ellas de los infantes de Aragón, parecía encontrar satisfacción en una realidad superior, generadora para él de adhesión patriótica de la que formaba parte el reconocimiento de España como unidad histórica. En ella advertía un prestigio cultural que emanaba de evocar a las figuras literarias más destacadas de la Hispania romana y, sobre todo, visigoda. A la vez, le otorgaba una entidad política para la que reclamaba una lealtad superior por encima de los enfrentamientos contingentes que pudieran darse entre trastámaras de Castilla y de Aragón.
Se trataba de un criterio de lealtad que, vinculado al neologismo patria, ahora dotado de implicaciones políticas de las que había carecido antes, empezaría a ser habitual a mediados del siglo XV en los círculos humanistas. De hecho, era este contexto conflictivo que Pérez de Guzmán consideraba contrario a lo que parecía exigir la evocación de la España histórica, lo que le lleva a dolerse por lo que expresa como la infortunada España. Así, con recursos literarios propios del amor cortés que se plasman en sus textos poéticos, reivindicaba lo que denominaba, aludiendo a España como su muy excelente dama. Mi muy excelente dama, España, seas contenta, que quien esto te presenta señales que mucho te ama. Si en unas ocasiones lo que se hacía presente era el orgullo por el legado cultural que había permanecido vigente a lo largo de los siglos, en otras lo que trascendía es la expresión de un sentimiento nacional y patriótico. Así, por amor y afección de la patria a que tanto natura me obliga, cuanto debo a mi generación, vengo a poner la mano en loor del pueblo hispano. Sin poder seguir atendiendo a algunas otras autorías que bien podrían haber reclamado nuestra atención, debemos introducirnos ya en la España histórica de los Reyes Católicos. El concepto de reformación, incorporado en los comienzos del reinado al lenguaje político oficial de la monarquía para justificar cualquier cambio o innovación bajo pretexto de restaurar pasadas glorias referentes a la paz y bienestar del reino, se acompañará de manera coherente con un historicismo político desarrollado bajo dimensión frecuentemente hispánica. En este contexto, la persistencia medieval del ideal neogótico venía ahora a potenciarse ante la inmediatez de la terminación de la conquista del Reino de Granada, que debía poner fin a la cuenta pendiente de la pérdida de España. La puesta en circulación del modelo historiográfico humanista contribuiría a potenciar la rememoración de la Hispania romana, coherente con un contexto españolizante de la acción política de los reyes católicos. Así lo entendieron con notable aprovechamiento intelectual aquellos historiadores del humanismo que, tal como se ha expresado en la obra reciente de Paloma Martín Esperanza, nos permiten comprobar el proceso de construcción artística, literaria e incluso arqueológica de una Hispania restituta que emerge con perfiles propios en tiempos de los reyes católicos. De este modo, durante su reinado se añadió ahora una nueva capa de caracterización histórica del ser hispánico, gracias a su inserción en el proceso de recuperación del nuevo conocimiento de la cultura clásica, que se convertía de este modo, en palabras de la autora recién citada, en un instrumento efectivo en la conformación de la expresión identitaria y en la legitimación del proyecto político de los reyes católicos. En los mismos comienzos de su reinado, Diego de Valera terminaba de redactar su Crónica de España o Crónica abreviada que presentaría al rey Fernando, reivindicando la continuidad histórica de España como sujeto narrativo. Poco antes, sin que llegase a conocer la llegada al trono de Isabel y Fernando, uno de los discípulos más aventajados del antes citado Alonso de Cartagena, Rodrigo Sánchez de Arévalo, que había estado muy estrechamente vinculado al ámbito humanista romano como consecuencia de su condición de alcaide del Castel Sant'Angelo, había llevado a la imprenta en 1470, el mismo año de su muerte, su compendiosa Historia Hispánica, en este caso dedicada a Enrique IV. En ella se ponía de relieve cómo las tendencias humanistas en el historiar propiciaban un impulso muy notable de ese concepto de comunidad histórica aplicable a la evolución historiográfica de España a resultas de lo que había sido la evolución medieval. A pesar de la falta de éxito inmediato de muchas de las obras históricas de los principales representantes del humanismo español, que se traduce de hecho en su tardía llegada a la imprenta, fueron en cambio algunas de estas obras muy influyentes en las ideas y conceptos que han caracterizado la España histórica durante muchas generaciones a lo largo de los siglos XVI al XVIII. Así,
Esta visión de una España histórica, acorde con los criterios humanistas, otorga máximo relieve al cardenal y obispo gerundense Joan Margarit i Pau. Su denominado Paralipomenon Hispaniae, que podría traducirse, y el título es significativo, lo omitido sobre España, porque él considera que hay muchas cosas sobre la historia de España que no son suficientemente conocidas, lo que hace es abordar a través de este escrito de 1482, dedicado a Fernando e Isabel, inquietudes características de la historiografía humanística italiana, aplicándolas al caso español, evidenciando el interés del autor por ofrecer una visión de la historia hispana comparable a la que los humanistas que se movían en el entorno pontificio venían presentando del pasado y sobre todo con relación a la antigüedad italiana. Por ello, Robert Tate señaló para el Paralipomenon que fue concebido para proporcionar a España un renombre igual al exigido para Italia por los historiadores humanistas a través de la resurrección de la historia clásica aplicada al mundo hispánico. Fue precisamente un rasgo propio de algunos de los historiadores hispanos de perfil humanista de tendencia que buscaba conectar de forma especialmente estrecha concepción histórica e interpretación política, el tratar de llevar a cabo la consecución de un concepto de España en el que su labor fuera claramente homologable con la que se estaba produciendo en otros ámbitos humanísticos. En este sentido, tal circunstancia que acabo de señalar, es decir, esta construcción de un modelo histórico específicamente hispánico bajo concepto humanista, es lo que cabe encontrar en el caso muy especialmente de Nebrija. En efecto, en el caso del nebrisense observamos que cuando trabaja para aportar materiales para una historia de España, lo que le queda claro es la voluntad de que esto sea coherente con las necesidades de reivindicar una monarquía de España. Es por ello, tal como se observa en su muestra de las antigüedades de España, pero también en algunas otras de sus obras históricas, al igual que se comprobase para Margarit, que tanto uno como otro eran sensibles a la necesidad de su esfuerzo para dar fundamento histórico al pleno reconocimiento de una España política. Así, según Nebrija, no ha existido, benévolo lector, época alguna en que las cosas de España reclamasen más ser explicadas por escritores apropiados que aquella en que nuestra nación ha estado gobernada por los príncipes Fernando e Isabel. Nunca, en efecto, hasta nuestros días, paseó sus armas contra los pueblos vecinos ni contra pueblos lejanos. Pero este tratamiento españolizante de un pasado histórico que se presentaba como bien cargado de conexiones con inquietudes y aspiraciones políticas del momento, también se constataba en conceptos historiográficos más tradicionales, alejados de los típicamente humanistas, tal como comprobamos muy especialmente en Diego Rodríguez de Almela. Para Almela, el sujeto recurrente de consideración histórica para una amplia diversidad de cuestiones era lo que definía en términos de historia de España. Tal interés preferente se expresa igual si lo que aborda es una especie de historia militar, como la que ofrece en su compilación de las batallas campales, como si se enfrenta a proyectos más amplios y globalizadores, como el que se plasma en su compendio historial, como si de lo que se trata es de un libro de doctrina religiosa que, sin embargo, no está exento de consideraciones relevantes de orden histórico, tal como encontramos en su Valerio de las historias eclesiásticas de España. Estamos así ante una heterogénea integración de distintos planos de la realidad histórica. Esta misma línea de autores catalogables para la época como no humanistas también tuvo su relieve destacado por la consideración de España con relación a un cronista ajeno al medio castellano y muy vinculado a la figura de Fernando el Católico, que le otorgó el cargo de cronista mayor, Fabricio Gauberto Bagat.
Este se mostrará en su Crónica de Aragón particularmente interesado en conectar la historia de Aragón como tema de su atención preferente con la historia de España, en la que sitúa como plenamente integrada la propia historia aragonesa. Esto le llevará a hablar de nuestra España, que siempre escribe con H, cantando sus excelencias únicas como realidad histórica singular, a presentarla como regidora de la mismísima Roma o como cabeza del mundo en tiempos antiguos, o a ensalzar sus avatares históricos como especialmente leccionadores. Como resultado de la labor historiográfica impulsada por estos y otros autores, se contribuía a aportar materiales que acababan ofreciendo una visión que permitía ver la España del momento como una suerte de restauración de un pasado truncado, pero nunca desesperanzado ni totalmente perdido, que ahora adquiría la forma de una visión reparadora y reivindicativa con la que se actualizaban antiguas glorias, tal como expresase el propio Bagat cuando escribía: que se deba en España comenzar el asiento del mundo, porque tanta es su excelencia, tanto el favor y la gloria de la nobleza y virtud le amanece a la Europa, cuyo comenzo es la España que sola ella y por la su sola virtud fue digna y merecedora de ser no solo cabeza, mas emperatriz y señora del mundo. De este modo, tal como vamos observando, se va advirtiendo la puesta en escena de una España que, bajo identidad específicamente ya política, va asumiendo protagonismo fuertemente potenciado por la disponibilidad de una escenografía historiográfica cada vez más consciente de su compromiso político en el contexto inmediato de las relaciones de conflicto en curso. Esto habrá de ser coherente con el hecho de que el humanismo se identifica en lo que toca a la evolución de las ideas y de las actitudes intelectuales con esa misma tendencia a la conexión de ambas dimensiones, la histórica y la política, de manera que sea nota común de los humanistas que el relato histórico no se agote en sus consecuencias en la descripción de un pasado, sino en la posibilidad de un presente político concreto y conveniente. Aunque fue uso habitual de las cortes europeas dirigirse a los reyes católicos como reyes de España, el cronista Pérez del Pulgar nos ofrece un testimonio bien preciso de la voluntad inicial de los reyes católicos de oficializar tal título y, sin embargo, de su posterior rechazo hacia tal opción. Nos dice así Pérez de Pulgar: platicóse asimismo en el consejo del rey y de la reina cómo se debían intitular, y como quiera que los votos de algunos de su consejo era que se intitulasen reyes y señores de España, pues sucediendo en aquellos reinos del rey de Aragón eran señores de toda la mayor parte de ella, pero determinaron de lo no hacer, e intituláronse en todas sus cartas en esta manera: don Fernando, doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de León, etcétera, tal como pueden leer en la imagen. A pesar de esta decisión señalada por Pulgar, que parece descartaría desde la perspectiva de la propia corte regia la oficialidad del título de reyes de España para estos monarcas, otro cronista, Andrés Bernaldez, no deja de titularlos en distintos momentos de su crónica como reyes de España. Del mismo modo, con motivo del ofrecimiento por Diego de Valera de su crónica de España, la reina Isabel, opta por aludirla como doña Isabel, reina de España, de Sicilia, de Cerdeña, duquesa de Atenas, condesa de Barcelona. Tampoco estará ausente el título de Reyes de España en la pluma de un colaborador bien conocido de estos monarcas, como fue Pedro Mártir de Anglería. Habrá de contar con uso frecuente la expresión rey, reina o reyes de España entre algunos de los principales viajeros extranjeros que visitaron la corte regia por aquellos años, tal como se comprueba, por ejemplo, en el caso de Jerónimo Múnzer o de Nicolás Popielobo. Por su parte, Jerónimo Múnzer incide con particular originalidad en la aplicación de una visión españolista en su relato cuando, por ejemplo, se refiere a los reinos de España o a que florece en España la mayor tranquilidad y no hay por qué temer revueltas en ella, o en otras ocasiones aludiendo a Isabel y Fernando como los salvadores de toda España.
Pero donde parece que se afirma con más rotundidad el título de Reyes de España es en el medio pontificio. Y esto es clave, porque hablar del pontificado en aquella época es hablar del referente de arbitraje fundamental en las relaciones internacionales y, por tanto, sus decisiones en materia de intitulación marcaban pauta. Así se comprueba ya en el caso de Inocencio VIII, quien recibirá al conde de Tendilla como embajador de la Serenísima Reina de España. Del mismo modo, en la documentación de Alejandro VI, en fechas bien distintas, se alude a los monarcas recibiendo ese mismo título de Reyes de España. Precisamente en el marco de la corte pontificia de Alejandro VI, la utilización de este título con relación a la distinción otorgada de reyes católicos, otorgada por el pontífice en 1496, estuvo a punto de provocar un grave conflicto diplomático, pues inicialmente se pensó en el entorno pontificio que el título que debía otorgarse a los reyes era con motivo de su agradecimiento por su colaboración frente a Francia, fuera el título de Reyes de las Españas Católicos. Fue la reacción del representante del rey de Portugal la circunstancia que impidió tal designación, al considerar que con este título podía afectarse a Portugal, pudiéndose entender alguna forma de dependencia lusa respecto a los monarcas homenajeados. Si se tenía en cuenta el concepto romano de Hispania que integraba el espacio portugués. En consecuencia, el título quedaría reducido a reyes católicos, del que por otra parte se desprendía una significación más universal y menos territorial, pero que no colisionaba con la sensibilidad portuguesa. El propio uso integrado, tal como se hizo con los reyes católicos en un mismo emblema heráldico común a los dos monarcas, potenciaría una percepción visual de una España política que además adquirió amplia presencia al hacerse recurrente su incorporación a múltiples espacios monumentales, formando parte de una iconografía muy característica del reinado. Así, por tanto, el título de Reyes de España no estuvo ajeno a la práctica política de la época a partir de un uso internacional diverso, pero persistente, lo que parece situarnos ante un indicio relevante, entre otros, para hablar con plena propiedad de un cierto concepto de España política para la época. Más allá de lo que es la utilización de un título, se resalta especialmente en algunos autores de la época de muy distinto perfil la idea de la preexistencia de un concepto histórico de España que se había mantenido desde la antigüedad y que ahora se materializaba en una realidad política efectiva, antes perdida, reparándose así frustraciones históricas pluriseculares. Sobre este sentido político de que se va dotando el concepto de España en los escritos de algunos de los contemporáneos de los reyes católicos, José Antonio Maravall advirtió una doble motivación o significado especialmente tocante a la territorialidad subyacente en dicho concepto en aquel contexto. Un significado sería el que se percibiera como políticamente decisiva la ampliación del dominio territorial en el que la acción de los monarcas se estaba haciendo presente. El otro significado aludiría a la propia estructuración interna de ese espacio, interpretada como agregación de realidades históricas y políticas diversas, en la que Maravall advertía un carácter federativo, entendiendo por su parte Diego de Valera que se trataba de un proceso similar y comparable al que se podía comprobar para entonces para otras naciones emergentes como eran, en su opinión, Alemania, Francia, Italia e Inglaterra. Ese mismo carácter federativo observado por Maravall sería constatable en algunas de las manifestaciones más expresivas de un concepto político de la España de los Reyes Católicos. Así podría verse como Anglería alude al rey y la reina que gobiernan las dos Españas con perfecta justicia, poniendo con ello de relieve una idea de coordinación compatible con una situación de diferencia. Por su parte, Nebrija destacaba en el mismo prólogo de su famosa Gramática de la Lengua Castellana que los miembros y pedazos de España que estaban por muchas partes derramados se redujeron y ayuntaron en un cuerpo y unidad de reino, con lo que de nuevo se incidía en el significado de integración de realidades heterogéneas, aunque ciertamente no exentas de alguna experiencia histórica de común reunión en tiempos anteriores.
Esto mismo es lo que venía a resumir Miguel Ángel Ladero al señalar que la imagen que de sí mismos tenían los reyes católicos se vinculaba a una concepción global de España y a la actuación de la monarquía sobre su conjunto, lo que, según este mismo autor, expresaba el propio Fernando el Católico en 1514 al decir, con el tono reivindicativo y personalista de que hizo especial gala en los últimos años de su reinado, que ha más de 700 años que nunca la corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como agora, así en poniente como en levante, y todo después de Dios por mi obra y trabajo. Esta percepción de una España reunida y restaurada se hacía más apreciable y se potenciaba en el contexto de unas relaciones internacionales en el que todo ello tomaba concreción dentro de las dinámicas políticas del momento. Así, por ejemplo, con motivo de la intervención en las guerras italianas, se afianza como grito de guerra entre las fuerzas de los reyes católicos aquel que decía España, 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 cuya presencia se constata en diversos lances militares, viniendo a sustituir aquellos otros gritos guerreros y que también se utilizaban habitualmente en ceremonias solemnes de las respectivas monarquías, que años antes se había enunciado en términos de Castilla, Castilla, para el ámbito castellano, o Aragón, Aragón, para el ámbito aragonés. Es entre personajes italianos especialmente atentos al devenir político del momento donde encontramos evidencias resultantes del contraste que percibían en su comparación entre Italia y España como manifestación la primera de disensión y la segunda de unidad política. Francesco Guicciardini hará especial valoración de la coordinación castellano-aragonesa bajo la autoridad de Fernando, al que alude como rey de España, señalando textualmente que era común el título de rey de España, de manera común se enviaban a los embajadores y de manera común se ordenaban los ejércitos. De este modo, por la presencia de un solo título político reconocible, de una sola representación diplomática y de una organización militar única, la percepción de una España política se hacía bien tangible en el concierto internacional. Ya tras la muerte de Fernando el Católico, ante la necesidad de acelerar el procedimiento para que Carlos de Gante fuera recibido como rey de Castilla y Aragón, en un contexto no exento de tensiones en torno a unos derechos sucesorios en disputa, se comenzó por respaldar estos mediante la solicitud de una bula pontificia obtenida finalmente el 1 de abril de 1517, en la que León X reconocía a Carlos como Hispaniarum Rex, en la línea de lo que en el concierto internacional había sido práctica común para referirse a sus abuelos. Si bien, desde el punto de vista jurídico y ceremonial, tal título tendría que perfeccionarse con el correspondiente reconocimiento y juramento ante las Cortes de Castilla, por un lado, y luego de las Cortes de Aragón. En definitiva, la época de los Reyes Católicos evidenciaría un aprovechamiento máximo de un concepto histórico de España que, al contacto con las realidades de la época, permitiría dar los primeros indicios de un concepto político en el que se seguiría profundizando en las generaciones siguientes. Este mecanismo de transición de la España histórica a la España política sobre la base de vocaciones medievales no se agotó en los albores del siglo XVI, lo que nos obliga, para ir terminando, a hacer alguna incursión sobre tiempos más recientes. La asociación entre un concepto de España histórica que se proyectaba y contribuía a confirmar una España política se hizo especialmente apreciable en la renovación intelectual asociada al desarrollo de la Ilustración, proveyendo de unos referentes conceptuales y eruditos capaces de dar sustento a demandas político-institucionales vinculadas a las necesidades de la nueva dinastía borbónica con Felipe V.
Algo parecido ocurriría algo más tarde en relación con los nuevos proyectos políticos emergentes a comienzos del siglo XIX, tanto desde los anhelos del primer liberalismo español como de los ideales reaccionarios favorables a la perpetuación de la monarquía absoluta bajo su eslogan trinitario religión, rey y patria. En su afán de reivindicar el ideal de historia-verdad, superador de los viejos cronicones, interpretados como sinónimo de relatos legendarios, la labor historiográfica del siglo XVIII, ahora basada en el expurgo de masas documentales como nunca antes se había visto, alcanzó una amplitud y profundidad difícilmente imaginables con la implicación de la propia monarquía borbónica, que vio en ciertos proyectos historiográficos instrumentos convenientes para su propia afirmación política y dinástica. Fueron iniciativas con implicación decisiva de las recién creadas Reales Academias de la Lengua y de la Historia, desde 1713 y 1738, respectivamente, conscientes de la relación entre historia y lengua a la hora de solidificar una identidad nacional, colaborando a veces entre ambas en proyectos relevantes, tal como simbolizaron, entre otros de sus miembros, Jovellanos o Pedro Rodríguez Campomanes, como destacados impulsores de algunos de ellos. De esta labor de expurgo de fuentes y de revisión del pasado medieval desde los supuestos historiográficos y políticos ilustrados, habría de surgir la afirmación de elementos identificativos muy relevantes de la España histórica de fines del siglo XVIII, entre los más destacados, en mi opinión, los siguientes. El reconocimiento de los españoles de entonces como quienes en realidad todavía eran medio godos, en expresión de Juan Pablo Forner. La importancia de la plena vigencia y utilidad de algunos de los cuerpos legales más relevantes del medievo, como sobre todo el fuero juzgo, las 7 partidas o el fuero real, entre otros, como pusiera repetidamente en valor Jovellanos, sobre todo a partir de su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. La reivindicación de antiguas asambleas representativas propias del medievo, desvirtuadas con el paso del tiempo, como eran las Cortes castellanas, aragonesas y navarras. La existencia de una constitución histórica que no habría dejado de estar vigente sobre la base de algunos de los textos más venerables de la tradición jurídica medieval. O finalmente, pero no menos importante, la identificación bajo término bien preciso, la Reconquista, como expresión de lo que se interpretaba como el vector evolutivo principal de los siglos medievales, tal como señalaría, creo que por primera vez, José Cadalso, en respuesta y debatiendo y discutiendo una carta persa de Montesquieu, reivindicando ante la negación de los méritos hispánicos lo que él entendía como la excepcionalidad del caso español, como especialmente reivindicable como consecuencia de esa labor plurisecular de reconquista. Término que luego sería ampliamente seguido por autores ya del siglo XIX. De esa España histórica de inspiración medieval ofrecida por la erudición ilustrada, podrían obtener argumentos jurídico-políticos decisivos los constitucionalistas gaditanos para afirmar los principios de monarquía constitucional y de soberanía de la nación, permitiendo, tal como ha afirmado Javier Fernández Sebastián, historizar y nacionalizar el liberalismo, dotándolo de un prestigioso pasado y de un arraigo nacional que hundía sus raíces en la visión ilustrada de la trayectoria histórica recorrida en los siglos medievales. Gracias a esa vocación, los constitucionalistas gaditanos pudieron llevar a cabo lo que José María Portillo ha enunciado como la revolución de nación, bajo la apariencia de que lo único que estaban haciendo era restaurar antiguos derechos que, originados en lo que identificaban como la peculiar relación rey-reino durante los siglos medievales, nunca habrían dejado de estar en realidad vigentes.
Del mismo modo, llegado el momento de la afirmación de la monarquía absoluta, esta reivindicaría, junto con la nulidad de la Constitución gaditana, la existencia de una constitución política alumbrada en los tiempos góticos y perfeccionada durante los siglos medievales. De ella, según la visión tradicionalista, resultaría la supuesta compatibilidad entre la existencia de un príncipe absoluto, pero no despótico, y la libertad de sus súbditos, tal como se expresaría en textos de amplia circulación en la primavera de 1814 en plena vindicación absolutista. Así, el enfoque historicista adquirió una presencia considerable en lo que, a mi modo de ver, se puede identificar como el momento originario de las dos Españas, como forma de expresar un antagonismo político y cultural tal como irá cuajando en las décadas siguientes bajo plumas como las de Larra, Balmes o Donoso Cortés, en las que se comprobaba una cierta medievalización del debate político. De este modo se haría presente una vez más esta interacción entre la España histórica y la España política a partir de la evocación de un medievo imaginado o real. Gracias por su atención.